Calibración de parámetros de resistencia y rigidez con énfasis en el modelo HSM de Plaxis. Primero, una introducción filosófica. No tenemos parámetros de un material. Nosotros tenemos un problema de ingeniería que se soluciona con una teoría. Esta teoría se aplica a través de un modelo. Y el modelo se calibra con los parámetros de entrada. Por eso los parámetros que vamos a usar dependen del problema, de la teoría, del modelo y por supuesto también del material. Depende si es arena o arcilla, pero también con qué estoy simulando el comportamiento de esa arena o arcilla. O sea, no existen los parámetros del material tal, sino los parámetros de tal modelo para el material tal. En el caso de HSM tenemos dos superficies de fluencia, así que tenemos dos objetivos a veces conflictivos de calibración. La fluencia al corte controla el comportamiento del terreno en trayectorias similares a la del ensayo triaxial. La fluencia a compresión controla el comportamiento del terreno en trayectorias de tensiones similares a las del ensayo edométrico. Hay una cantidad de parámetros importantes en el modelo, pero muchos de los parámetros afectan una y otra de las dos funciones de fluencia que aquí estamos mostrando, de manera que la calibración de HSM no es simple y tampoco lo es la de ningún otro modelo de plasticidad con endurecimiento. Procedimiento de calibración. Primero establecemos el objetivo principal del modelo. ¿Queremos reproducir resistencia, por ejemplo, para calcular factores de seguridad? Es un objetivo muy bien, muy claro. Queremos reproducir deformaciones porque estamos en un problema de interacción suelo-estructura, por ejemplo, un tabla estacado. Muy bien. Es muy difícil calibrar un modelo constitutivo, cualquiera que éste sea, para que reproduzca con los mismos parámetros todos los problemas, todos los objetivos de un diseño. Así que tenemos que elegir en secuencia cuáles son los objetivos principales a los que queremos tener mejor capacidad predictiva. Una vez que hayamos establecidos los objetivos, podemos elegir el modelo constitutivo más adecuado. Por ejemplo, si es un problema de factor de seguridad del talud, Morculom estará bien. Si es un problema de momentos flexores en una tabla estaca, entonces Morculom no sirve y habrá que utilizar, por ejemplo, HSM. Establecido el modelo constitutivo, aparece la lista de parámetros. Ahora hay que empezar por asumir valores razonables para todos los parámetros y luego ir ajustando, calibrando uno a uno en un orden que depende de los objetivos del modelo, teniendo en cuenta que cada nuevo parámetro que vayamos calibrando no afecte significativamente las calibraciones obtenidas con los parámetros anteriores. Por ejemplo, para problemas de resistencia, en el que típicamente los ensayos serán ensayos que rompen al terreno como SPT, CPT o VST, o en el ensayo de laboratorio, el ensayo triaxial, primero vamos a calibrar si es un problema de resistencia, vamos a calibrar los parámetros resistentes, C, Phi y la resistencia a tracción. Luego, si existe la posibilidad de que estemos calibrando para hacer corridas no drenadas, tenemos que controlar que sean realistas los cambios de presión neutra. Y en el HSM eso se logra calibrado en este orden: E50 ref, edométrico ref y M. Luego vienen los cambios de volumen con el ángulo de dilatancia y después los demás parámetros. En cambio, si tuviéramos que calibrar para un problema de deformación, que típicamente en terreno haríamos ensayos que deforman el terreno, como podrían ser un ensayo de placa PLT, un presurímetro o aún un dilatómetro. En el laboratorio usaríamos un ensayo triaxial o un edómetro. Entonces vamos en otro orden de calibración. Primero hay que calibrar la rigidez inicial al corte, estos son los parámetros. Después la rigidez edométrica, estos son los parámetros. Aquí está la presión de preconsolidación. Y luego la curva tensión-deformación, que es la que controla el comportamiento del rango intermedio de deformaciones. Estos son los parámetros. Lamentablemente, en el HSM implementado en Plaxis, las funciones de estados para EUR, edométrico y E50 tienen adentro AC y Phi, que son parámetros de menor importancia en este tipo de problemas de deformaciones, pero si al final del camino tenemos un cambio grande en C y Phi, nos va a afectar todas las calibraciones anteriores. Esto justifica la frase de que hay que comenzar
todo el proceso con parámetros razonables para que ninguna calibración sea un cambio mayúsculo en ningún parámetro. Existe en Plaxis Soil Test, que es una herramienta de calibración muy interesante. Lo que permite es reproducir ensayos simples como el trexial o el edométrico o el de corte simple y ver cómo queda la curva tensión-deformación para el set de parámetros que hemos elegido. Esto, que parece interesante, de hecho es muy interesante como paso inicial, no reemplaza el problema de la calibración integral y exige el uso de una malla. La razón por la cual conviene reproducir un ensayo en un modelo numérico completo, o sea, hacer una malla con elementos para hacer un ensayo triaxial, es que hay muchas indefiniciones en las definiciones. Por ejemplo, los ensayos pueden usar definiciones de tensión y deformación diferentes a las del modelo constitutivo. Y esto puede ocurrir aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, la altura de la muestra en el ensayo se puede definir antes o después de la consolidación. En un ensayo triaxial ponemos una muestra, medimos su altura, aplicamos la tensión de cámara y empezamos el ensayo, o ponemos la muestra en el triaxial, aplicamos la tensión de cámara, medimos la altura y hacemos el ensayo. Son dos alturas diferentes. Cuando estemos graficando deformaciones van a dar resultados diferentes. Por ejemplo, también la tensión se puede definir como la carga dividida por la sección inicial, como hace la norma ASTM 7012 para rocas, o como la carga dividida por la sección actualizada por la propia deformación, como lo hace la norma ASTM D 4767 para suelos, y estas dos definiciones son diferentes, de manera que generan curvas diferentes. Tenemos que mirar la curva que vino del ensayo y reproducirla con una malla, porque puede ser que la definición de tensión de nuestro modelo sea diferente que la definición de tensión del ensayo. Todos estos errores, que son muchos, se eliminan si se simula la curva P delta con método de elementos finitos. No sigma epsilon en Soil Test. P delta en una malla de elementos finitos.